Así es que vamos a dar inicio a esta palabra en este día. Voy a darles la cita, es en Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo todo el capítulo para que podamos entender un poquito, ¿verdad?, de lo que hoy está aconteciendo alrededor del mundo, donde hoy, mejor dicho, mundialmente, ¿verdad?, se está conmemorando este día para un propósito, que hasta las compañías han cerrado, los negocios comerciales han cerrado. Y esto es maravilloso si lo podemos hacer de acuerdo al orden de Dios, porque Dios tiene el orden. Dios creó, dice la palabra en el libro de Génesis, que Él creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay, todo lo que existe, fue creado por Dios. Pero si nosotros nos ubicamos de acuerdo a lo que dice la palabra, vamos a encontrar el orden de Dios, y a eso es a lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana. Hay un propósito por el cual el día de hoy todo mundo deberíamos de estar en el mismo pensamiento, ¿verdad? Pero desafortunadamente no es así. Pero aunque no sea así, nosotros, los que ya tenemos esa luz revelada, ese propósito de Dios revelado, ¿verdad?, debemos de unirnos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así es que vamos a leer ahí en el libro de San Lucas, capítulo 2. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y David y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos das para compartir a tu pueblo el día de hoy, Señor. Gracias porque es bendita y es, Señor, para nosotros. Te alabamos en esta mañana, Señor, y declaramos que esta palabra entra, Señor, a cada corazón que van a estar escuchando aquí en este lugar y también por las redes sociales, Señor. Declaramos que el propósito por el cual, Señor, tú enviaste a tu Hijo amado se cumple en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Se pueden sentar, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta palabra tiene el título que el Señor me daba para ponerle a esta palabra. Es el propósito del nacimiento, es para glorificar a Dios. Hay un propósito por el cual esta palabra se cumplió. Desde antes Dios hablaba a través de los profetas, ¿verdad? Y les hablaba y les decía lo que iba a suceder. Dice la Escritura que el Señor no hace nada sin que antes hable por medio de sus siervos los profetas y anuncie lo que va a acontecer. Dios sigue hablando hoy aunque la gente no quiere entenderlo. La Escritura ciertamente no se le puede agregar ni se le puede añadir, pero Dios nos dice en su palabra que Él es espíritu. La misma manifestación que el Señor hizo en el libro de Génesis, la hizo y la sigue haciendo hasta el día de hoy, porque Dios no deja de ser. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Mientras las cosas pueden cambiar aquí en la tierra, Él no cambia. Y su palabra se cumplirá tal cual está escrita, porque Él permitió que fuera inspirada. Y dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y trae un propósito. Aleluya. Así es que en esta mañana nos vamos a enfocar en este gran acontecimiento que está sucediendo a través del mundo, mundialmente podemos decir. Todo mundo, lo que me encantaba de esto, ¿verdad? Que aquí en los Estados Unidos las compañías, los grandes comercios cierran. Y qué hermoso, porque esta nación, ¿verdad? Ha adaptado las leyes de Dios. Y han tratado de generaciones pasadas, han tratado de establecer las leyes de Dios a través de las autoridades, a través de los presidentes. Y cada vez que lo hacen, la nación es bendecida. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Aleluya. Y aquí me voy a ubicar en el verso 20. Donde dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Nosotros tal vez no vimos, ¿verdad?, la manifestación de todas estas cosas, pero hemos oído. Y la palabra de Dios dice, bienaventurado el que oyó. Aunque no hemos visto las manifestaciones, podemos escucharlas a través de la palabra de Dios. Y todo lo que ha dicho, todo lo que se ha manifestado, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo amado con un propósito, para que nosotros podamos tener vida eterna, pero es a través de su Hijo Jesucristo. Y como dice la Escritura en el libro de Génesis, Él creó todo lo que hay en esta tierra. Pero por la desobediencia, ¿verdad?, fuimos apartados de Dios. Pero a través de Cristo tenía que nacer como nosotros. Siendo Dios, tuvo que nacer como un humano para que nosotros podamos entender este plan divino y lo podamos recibir. Porque de no ser así, nosotros diríamos, bueno, Él es Dios y Él puede hacer todo lo que Él quiere. Él no nos entiende porque somos carne. Pero sin embargo, el Verbo se hizo carne como nosotros.
¿Para qué? Aquí viene el propósito por el cual Dios lo estipula en su palabra. Y ese propósito es el en el cual nosotros nos debemos de enfocar. No tanto en todo lo que sucedió, ¿verdad? Que hoy lo hacen a través de una tradición. Jesús no nació en un árbol. La historia cuenta desde el libro de Mateo, Marcos, Lucas, cuentan más o menos los acontecimientos, pero el enfoque tiene que estar en que el nacimiento tiene un propósito, y ese es para glorificar el nombre de Dios. Sin embargo, muchas personas que no conocen la Escritura se enfocan más en los regalos. La tradición trae un árbol, trae un hombre que entrega regalos, imitando a lo que pasó, ¿verdad? Cuando vinieron aquellos magos y le ofrecieron al rey el incienso, la mirra, el oro. Pero hay algo más profundo que la iglesia no debe de perder. Nosotros no debemos de perder el enfoque por el cual hay un propósito para que Cristo viniera. Para que hoy nosotros, esa luz de Cristo pueda resplandecer en nosotros. No la luz artificial que muchos se enfocan en el día de hoy, pero el día de mañana lo olvidan. Hoy las iglesias deberían de estar, no debería de haber asientos vacíos. Todo debería de estar enfocado a este propósito. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que todavía esta luz necesita brillar a través de cada uno de nosotros. Amén. Para que aquellos que no han podido entender y no se les ha alumbrado esta luz de Cristo pueda resplandecer en sus corazones también. Aleluya. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Esta palabra de glorificar significa adorar, alabar, engrandecer, exaltar, dar gracias, honrar, magnificar. Ese es el significado de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Cada uno de nosotros lo podemos hacer de acuerdo a lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero no debemos de desenfocarnos, no debemos de permitir que las tradiciones de este mundo nos desenfoquen. O las circunstancias que estemos viviendo nos desenfoquen de este maravilloso propósito. Porque hemos sido creados para glorificar el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, si nosotros queremos estar viviendo con Dios allá en el cielo, lo único que vamos a hacer es glorificar de día y de noche. Y si aquí no aprendemos a hacerlo, ¿cómo pretendemos ir allá? Si aquí no nos esforzamos por honrar a Dios, ¿cómo pretendemos o pensamos irnos con Dios al cielo? Si aquí no somos capaces de respetar las leyes divinas de Él. Hay muchas formas en las que nosotros podemos glorificar a Dios. Aleluya. Vamos a Salmos 22, 23 y 24. Les voy a leer Salmos 23 y 24. Dice el deber de glorificar a Dios. Esa es en nosotros hay un deber en nosotros. Dios puso en nosotros la adoración. Dios puso en nosotros todas esas virtudes, pero nosotros tenemos que desarrollarlas. Aleluya. Dice la escritura en el Salmo 22, 23. Los que temáis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abandonó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios siempre va a estar presto para nosotros. Él es Abba, Él es nuestro Padre.
Y así como Dios glorificó a Cristo en la cruz del Calvario, no dejándolo avergonzado, sino le dio la victoria de poder vencer la muerte, para que hoy tú y yo podamos llamarnos hijos de Dios. De la misma manera, no importa por qué situación tú estés enfrentando. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Aleluya. No hay nada más importante que podamos estar enfocados en este maravilloso propósito, porque hay una aseguranza de por medio. Tenemos esa aseguranza de que Dios nos va a respaldar, de que Dios no nos va a dejar avergonzados. Porque aún la escritura dice ahí en el libro de Primera de Samuel 2:6, dice: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. No importa qué situación tú estés enfrentando, Dios es el que determina el último minuto en la tierra de nuestra vida. Él es el que nos puede añadir vida, como lo hizo con este rey Ezequías. Él lo puede hacer con nosotros. Él es el que determina cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Pero mientras estamos aquí tenemos un deber para glorificarle, para exaltar su santo nombre, porque Él es santo. Aleluya. Aquí, como leíamos los ángeles, los pastores, ellos, aquí podemos ver el propósito. ¿Cuál era? Glorificar a Dios. Aleluya. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? También lo podemos hacer a través de buenas obras. Ahí en Mateo 5:16, lo voy a leer del 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer buenas obras. Aleluya. Para que estas obras puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es otra forma de que nosotros podemos glorificar a Dios. Pero esto no es sin antes aceptar a Cristo, sin antes aceptar este propósito por el cual Jesús nació. Muchos se enfocan en las obras, pero dejan de lado a Cristo. El único que pagó el precio, el único que fue crucificado en la cruz del Calvario, no fue María, su madre. No fueron los apóstoles que le siguieron y anduvieron con él. No fueron los pastorcillos. La escritura nos dice bien claro que fue Jesús de Nazaret. Por medio de Jesús es que tú y yo podemos tener vida eterna. Amén. No es por medio de otro medio. No es por lo que tú y yo hagamos tampoco. Es primero por aceptarle a Él, por reconocerle que Él es el único que puede perdonarte tus pecados y los míos. Y después obedecer todo lo que dice la palabra. Amén. Otra forma de glorificar a Dios está en Romanos 15 del 5 al 6. Y dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es convivir con otros hermanos en Cristo, con otras iglesias. No debe de haber entre nosotros envidias, celos, contiendas entre iglesias.
Somos un cuerpo de Cristo y ahí es donde Dios quiere que podamos tener esa unidad espiritual a través del mismo cuerpo de Cristo. No seamos como los hermanos de José. Dios le había enviado un sueño a José con el propósito que iba a ser José aquí en la tierra. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo vendieron porque tuvieron envidia de él. Debemos de respetar lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Si Dios te está llamando a predicar su palabra, muévete, obedécele. Haz lo que tienes que hacer para poder llegar a este propósito, a este cumplimiento, a ese llamado que Dios te ha dado. Dios hace que el sol salga sobre todos, sobre buenos y malos, sobre obedientes y desobedientes. ¿Por qué tener envidia los unos de los otros? Sino al contrario, que el amor de Cristo, la paz, el propósito por el cual Jesús nació, nos dé más unidad. Que podamos estar en esa unidad espiritual de la cual Dios quiere que tengamos. Como un padre de familia, yo como mamá, obviamente quiero que todos mis hijos estén unidos, se amen, se respeten. Yo entiendo que mis hijos, cada uno de ellos es diferente. Cada uno de ellos va a desarrollar algo diferente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estar desunidos? No hay razón. Aleluya. Otra de las razones por las que nosotros debemos de buscar este propósito y desarrollarlo para poder glorificar a Dios está en 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Fíjense bien. Está hablando que nuestro cuerpo, amén, y nuestro espíritu son de Dios. Amén. Esa es otra forma de que nosotros podemos glorificar a Dios. Hay que cuidar nuestro cuerpo y nuestro espíritu para poder que esa luz resplandezca al mundo. Tenemos que marcar la diferencia entre nosotros como hijos de Dios y los que están viviendo en el mundo. No permitamos que la corriente del mundo nos arrastre. Tenemos que darle cuentas a Dios. Nos dio un cuerpo y tenemos que cuidar este cuerpo, porque en este cuerpo mora el Espíritu Santo. Y lo que Dios te dio a ti, no se lo va a dar al otro. Si Dios me llamó a mí como pastora o como esposa de pastor, Dios me capacitará en su momento todo aquello que me falte. Yo no tengo por qué estar deseando lo que el otro tiene, porque a cada uno de nosotros el mismo Espíritu es el que reparte como Él quiere. Amén. Y Él lo va a hacer. Si tú deseas algo, ora simplemente y Dios te lo dará en su momento, en su tiempo. Amén. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esto mismo nos va a llevar a que nosotros podamos glorificar a Dios. Y les voy a dar un ejemplo. Si vamos a Mateo 15:31. Aleluya. 15:31. ¿Lo tienen? Amén. Leamos desde el 29. Dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados,
a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esto nos lleva que el poder que estaba en Cristo en aquel tiempo manifestándose, también se va a manifestar en su pueblo, en su iglesia. Que este mismo poder, cuando nosotros nos sometemos a la palabra y obedecemos la palabra, este mismo poder se va a manifestar en esta tierra. Ese mismo poder de Jesucristo en aquel tiempo se manifiesta a través de las generaciones, cuando hay un pueblo que le alaba, cuando hay un pueblo que le cree. La palabra de Dios dice que debemos de creer todo lo que viene en la palabra de Dios. No hay nada que podamos escatimar, que podamos desechar. No podemos desechar nada de la palabra de Dios. Dios es espíritu, y así como Él se manifestó en el libro de Génesis, o desde el principio hasta cuando nosotros nos vayamos al cielo, cuando venga toda la manifestación de Apocalipsis, la escritura a mí me dice que Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. Y si yo veo manifestándose a Dios a través del Edén, a través de cada una de las generaciones, cuando estuvo David, cuando estuvo José, cuando estuvo Job, en cada uno de ellos hubo diferentes manifestaciones. Dios se seguirá manifestando a través del que cree. Esto es por fe. Hay muchos que no van a entender esto hasta que no crean al propósito por el cual vino este acontecimiento mundial que hoy muchos recuerdan y lo hacen y lo celebran a su manera, unos ignorantemente, otros con todo el conocimiento, pero todos estamos buscando la mejor manera de cómo agradar a Dios. En esta mañana yo te animo a que te pongas de pie y que podamos juntos buscar este propósito. No hay nada nuevo que podamos nosotros hacer. Todo ya está escrito, todo ya está dicho. Lo único que va a suceder son las manifestaciones. Jesús dijo que nosotros haríamos mayores cosas que las que Él hizo. Pero todo está en que si nosotros aprendemos a someternos a la palabra de Dios, aprendemos a respetar este cuerpo, este templo que le pertenece al Espíritu de Dios. No hay por qué estar temerosos. No hay por qué. Miren, eso que en cada generación sucedió cuando pasó este acontecimiento aquí en el libro de Lucas, donde se dio el acontecimiento del nacimiento. Aún en el 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No hay por qué temer de las cosas que están viniendo. Todo lo que va a suceder, todo lo que dice la palabra que va a suceder, se va a cumplir, queramos o no queramos, oremos o no oremos, todo vendrá a cumplimiento para gloria del Padre. Pero de todo ello no debemos de temer. Iglesia, es tiempo de levantarnos y que esa luz de Cristo pueda alumbrar, que las obras que nosotros podamos hacer puedan alumbrar a otros para que el Padre sea glorificado. Y que esta paz, que estas nuevas de gran gozo se puedan gritar a los cuatro vientos de quién es Cristo, de quién es Dios, por qué este nacimiento tenía que manifestarse en la tierra. Estamos cerca de los otros acontecimientos para que Cristo regrese. Debemos de estarnos preparando cada día más.
No hay nada por qué temer. Todo está bajo el control divino de Dios. Si estamos en esta tierra, si todavía tienes respiración, aliento de vida, es para glorificar al nombre del Señor. No temamos. No dejemos que las malas influencias demoníacas de los espíritus de miedo, de enfermedad, de temor, de angustia, de dolor vengan a querer intimidar el propósito por el cual Cristo nació. Él nació en el corazón tuyo y mío. Pero si alguno de los que están aquí o de los que están ahí en las redes sociales, todavía esa luz no ha resplandecido en tu corazón, yo te invito para que reflexiones en esta palabra de Lucas capítulo 2, que leas la palabra. La misma palabra de Dios te va a traer. Abre tu corazón y dile al Señor, no hay otra cosa mejor que estar en el reino de Dios. Todo lo que vemos, todas esas cosas que anuncian las noticias de dolor, de angustia, de grandes acontecimientos, de sucesos que están sucediendo, ¿verdad?, alrededor del mundo, a través de las grandes catástrofes, de tormentas, de heladas, de hambres, de todo eso que se avecina también, ¿verdad?, a través de la economía. Si estamos en el reino de Dios, nada nos va a faltar. No hay nada por qué temer. Aquí lo importante es que tú puedas entender este propósito. Las nuevas de gran gozo se dieron en aquel tiempo y hasta el día de hoy se sigue predicando este evangelio que no terminará hasta que este mundo termine a la conclusión de lo que dice la palabra de Dios. Así es que te animo en esta mañana a que abras tu corazón y le pidas a Dios que te permita poder entender esta palabra, que a través de Cristo puedas aceptar el único sacrificio por el cual tú y yo podemos tener vida eterna, y que le pidas que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, como el de nosotros. Por eso nos congregamos, por eso nos reunimos para alabar el nombre de Dios, y mientras tengamos aliento de vida, lo seguiremos haciendo, porque solamente Él nos puede dar vida y vida eterna. Te bendigo y declaramos que esta palabra llega a tu corazón y te da ese aliento, esa paz, ese gozo que solamente Dios lo puede dar. Dios te bendiga.